Bueno, todo bien, gracias a Dios, gracias. Todo bien, Baruch Hashem. ¿Cómo estuvo ayer en el otro canal? ¿El video muy malo o no tan malo? Jorge también está en otro programa. Ah, eh, ¿Querés entrar y decirle que estamos por acá? Por favor. Ahí entró Jorge. Ok, genial. Perdón. Sí, parece que hoy y mañana vamos a seguir acá y después vamos a pasar al programa nuevo. Pero me interesa saber cómo salió en el programa nuevo. ¿Salió muy, muy malo el video o bastante bien? ¿Cómo lo compararían? Salió bien, ok. No se ve muy lento, como muy tarde quizás. Todavía no lo vio. Este es mejor, ok. Ujú. Ok, bueno, entonces me alegro porque parece que la voz salía más rápido que lo real. Ah, pero en general la voz va igual, va junto con el video. Yo pensé que siempre está... eh, entonces está bien. Entonces, ¿por qué es este mejor? ¿Porque es un poco más claro? ¿Esa es la única diferencia? Ajá. El tono de voz es distinto. Ok, bueno, eso no es gran cosa. Ok, bueno, entonces me alegro que el otro funcione porque parece que no tenemos mucha opción. Eh, y bueno, la lástima es que de los videos esos no se pueden subir a YouTube fácilmente, hay que transformarlos, es todo un tema. Entonces a aquellos que lo miran por YouTube se les va a complicar un poco. Pero bueno. Eh, Hola Yosef, hola Jaime. Bueno, tenías problemas para entrar. Bueno, y con este sistema ya terminamos el miércoles. Eh, ok, bueno, arrancamos. Estamos en el tercer capítulo, el hecho de Gneivá, la ley de robo. Y hoy vamos a ver. Hola, hola, hola. ¿Nos escucha? Hola. ¿Se escucha? Ok, entonces Yosef probablemente.
Ok. ¿Estás bien? Ok. Bueno, hoy vamos a estudiar acerca de la multa y el dinero que tiene que pagar el ladrón. Ya vimos un poco sobre este tema, pero hoy vamos a ver más, algunos temas interesantes. En general, el ladrón tiene que devolver lo que robó y tiene que pagar el valor de lo que robó. O sea, si él robó una oveja que valía $100, tiene que devolver la oveja, si es que la tiene, y pagar $100. Si no tiene la oveja, tiene que pagar $200. ¿Por qué tiene que pagar el doble? O sea, el objeto más el valor. Eso es porque se le hace a él lo que él quería hacerle al otro. O sea, él quería que al otro le falte $100, o sea, que le falte la oveja de valor de $100. Entonces, aparte de él que tiene que devolver lo que eh, robó, lo que le pertenece al otro, también tiene que pagar $100 como castigo, como multa de lo que hizo. Ese es un caso normal. Un caso que él faenó o vendió al animal, tiene que pagar 4 o 5 veces el valor del animal. Ahora vamos a ver distintos casos en cuales hay que pagar más o hay que pagar menos o no hay que pagar en general. Empieza el Rambam el tercer capítulo de las leyes de robo, Hilchot Gneva, Halajá Aleph, diciendo así. Dice, Kfar Be'arnu Be'ilchot Nara, ya estudiamos las leyes de Nara o Besulá, Shekol ha'osea verá sheyesh ba avon mitat bedin vetashlumin, eno meshalem, af al pi shaya shogeg. Que todo aquel que hace que transgrede una verá, transgredió, y ahora con esta transgresión él está obligado a pagar, pero también él está obligado a se lo castiga con la pena de muerte o otro castigo mayor que el tema de pagar, por ejemplo latigazos. Entonces ya estudiamos en esas leyes que cuando uno tiene que pagar, pero también tiene que pagar con su vida, entonces no tiene que pagar la multa monetaria. ¿Por qué? Porque siendo que está pagando con su vida, entonces decimos Kim lei bedrab milei. Tomamos solo la multa, como quien dice, mayor, y ya la multa menor no la tiene que dar. Dice, una persona que transgrede una transgresión que tiene que pagar con dinero y también recibe latigazos, entonces tal persona recibe los latigazos, pero no tiene que pagar, porque una persona no puede recibir latigazos y pagar. Ahora vamos a ver todos estos casos, cuáles son. Dice, le fijaba, por lo tanto, por lo tanto, en el caso que hizo esta transgresión sin querer, o sea, sin darse cuenta de las consecuencias o no fue advertido, la única manera como la corte puede castigar a una persona es si es advertido primero. Uno no puede recibir castigo si no fue advertido, o sea, si no sabe, si no estaba consciente de lo que estaba haciendo y de sus consecuencias. Entonces, en el caso que una persona transgredió sin querer, y esa transgresión hace que él va a tener que pagar, así también como recibir latigazos. En el caso que no fue advertido, no recibe latigazos, sino paga. Pero en el caso que sí fue advertido, recibe latigazos y no paga. ¿Cuándo decimos todo esto? Cuando decimos que en el caso que una persona transgrede algo que trae consigo el castigo de latigazos y también el castigo de pagar una suma de dinero. Cuando decimos que se anula el castigo de pagar cuando él tiene el castigo de latigazos, dice cuando las dos transgresiones, cuando las dos partes de las transgresiones, la parte de la transgresión que hizo que él tenga que pagar dinero y la parte de la transgresión que hizo que él tiene que recibir latigazos, cuando vinieron conjuntamente, o sea, en el mismo instante, ahí es cuando se anula el hecho de que él tiene que pagar y solo recibe latigazos. O ¿sí? Por ejemplo, que recibió la pena de muerte y la multa de dinero en el mismo momento, o el castigo de latigazos conjuntamente con la multa de dinero en el mismo momento.
אבל אם נתחייב בתשלומים ואחר כך נתחייב מיתת בית דין או במלקות, או שנתחייב במלקות או מיתת בית דין ואחר כך נתחייב בתשלומים, הרי זה lo que משלם במת. Pero en el caso que él primero transgredió una transgresión, que él tiene que pagar cierta multa, y recién después transgredió algo con la consecuencia de muerte, o que él recibe latigazos por eso. Entonces en ese caso sí tiene que pagar y tiene que y lo matan, o tiene que pagar y le dan latigazos, aunque todavía él no hizo ninguna de las dos, o sea, todavía no pagó. Entonces él ahora es una persona que tiene que pagar y que tiene que recibir latigazos. No obstante, tiene que hacer las dos. O sea, de vuelta, en simple palabras, la única manera como uno puede quedar exento de pagar, en el caso que recibe latigazos o en el caso que recibe la muerte, es cuando la obligación para los dos vino en el mismo momento. Si uno vino después de la otra, entonces está obligado de hacer las dos. Ahora vamos a explicar cómo es esto. Dice en el Habet, Keitzad, ¿cómo es esto? Dice, Zarak chetz beshabat mitchilat arba lesurf haba, vekara beget javero belichato. או שהדליק אדיש חברו בשבת, או שגנב כיס בשבת, והיה מגררו עד שיוצאים רשות הבעלים, שהיא רשות היחל רשות הרבים ועבדו שם, הרי זה פטור מן התשלום, ושיעור שבה ואיסור גנבה והיזק בהם כאחד. Por ejemplo, una persona que tira, el Rambam trae varios ejemplos, una persona que tira una flecha en Shabbat, y esa flecha pasa por la prenda de un amigo, y cae en un dominio público. Entonces, el que hizo acá, lo que él hizo fue en el momento que pasó por la prenda, en ese momento también pasó del dominio privado al dominio público. ¿Sí? Entonces él está obligado ¿sí? Entonces en ese momento está obligado a pagar por la prenda del amigo. Y también es castigado por transportar algo, por transferir algo de un dominio privado a un dominio público en Shabbat. ¿Sí? Por lo tanto, esa persona no tiene que pagar porque recibe el castigo superior al transgredir, al violar el Shabbat. Así también una persona que prendió fuego y quemó, o sea, que prendió ¿cómo se dice? Una junta de trigo del amigo en Shabbat. Entonces ahí al prenderlo está transgrediendo Shabbat y también en ese mismo momento arruinó la junta de trigo de su amigo en Shabbat. Entonces no le tiene que pagar porque ahí le van a castigar de una manera más severa. Pero entonces esos son los casos que las dos obligaciones vienen en el mismo momento. Avalim ganav kis beshabbat vigbiu sham bereshut hayachid. Pero si robó una billetera, por ejemplo, ¿sí? Con dinero en Shabbat, robó una bolsa de un amigo en Shabbat, pero no lo arrastró. Si él lo arrastró para sacar el dominio privado de su amigo, entonces ahí el robo y la transgresión de Shabbat vinieron en el mismo momento, porque en el momento que sacó del dominio privado al dominio público transgredió el Shabbat, y en ese mismo momento también adquirió el objeto que está robando, porque siempre y cuando todavía está en el dominio del amigo, todavía le pertenece al amigo. Entonces ahí no le tiene que pagar, lo único que recibe es el castigo más severo, que es por transgredir el Shabbat. Pero en el caso que él levantó el objeto que le pertenecía al amigo dentro del dominio del amigo, entonces ahí es cuando lo robó. Una vez que lo levantó, eso es un proceso de adquisición. Entonces en ese momento él adquirió ese objeto y lo robó. Después él salió del dominio privado al dominio público, ahí transgredió el Shabbat. Entonces ahí tiene que pagar y también es castigado por transgredir el Shabbat, los dos. ¿Sí? Entonces, la transgresión de robar, al levantar el objeto y lo adquirió, ahí lo robó, tiene que pagar, y después es apedrado por transgredir el Shabbat al salir del dominio. Son dos cosas que pasaron en dos momentos distintos y no conjuntamente. Así también en todos los casos similares. Así también una persona que cortó el árbol de un amigo en Yom Tov, en día festivo, después que fue advertido que está prohibido hacerlo.
¿sí? O Sheidlik Takadish Yom Kippurim Vitrubo, o si prendió fuego el establo o la junta de trigo del amigo en Yom Kippur después que fue advertido. O Ganav Tabach Yom Kippurim Vitrubo, Patur Men Tashlomim, o si faenó en Yom Kippur el animal del amigo y a través de eso lo robó, entonces también está exento de pagar. ¿Por qué? Porque recibe la muerte. Pero en el caso que no fue advertido, entonces ahí la corte no lo puede matar. Por lo tanto, en ese caso sí está obligado a pagar, porque no vinieron conjuntamente las dos transgresiones. Al-Hagim, Ganav Tabach Shabbat o la Vodazara. En el caso que lo robó un animal del amigo, lo faenó en Shabbat o lo usó para idolatría. Afilo Beshgagá, inclusive si fue sin querer, Patur Metashumar Baruch Hamishah, como Shebiano, está exento de Tashumei al Baruch Hamishah, de pagar 4 o 5 veces más. Ahí está para Shula Etzlo, en el caso que tenía una vaca que lo tenía como préstamo, ¿sí? Betavjab Shabbat derech Gneva, y lo faenó en Shabbat, y a través de la faena con eso transgredió el Shabbat, y con eso también robó el animal, porque el animal estaba en su dominio como un préstamo. En el momento que lo faenó, adquirió, o sea, trajo a su dominio, como quien dice, ese animal. Paturaf mina kefer, entonces ahí no tiene que pagar nada. Sharei su Shabbat visu Gneva baim kejad, porque la prohibición de Shabbat, la transgresión de Shabbat y la transgresión de el robo vinieron conjuntamente. Veim en Gneva en Tvijad ben Mejila. ¿Por qué? Porque si no lo robó, entonces tampoco hay una prohibición de faenarlo y venderlo. O sea que el robo vino en el momento que lo faenó. Alajaje, ganaba un majal de Shabbat, se majal será en el caso que lo robó en Shabbat y lo vendió a cualquiera o lo vendió para idolatría. Hayable Shalom Tashumah Bajamisha, Shem Ben Mejira Misa, está obligado a vender, está obligado a pagar 4 o 5 veces más. ¿Por qué? Porque porque al venderlo no lo mató. Al venderlo no recibe la pena de muerte. O sea, vendiendo algo en Shabbat, uno no recibe la pena de muerte. Por lo tanto, no recibe un castigo superior, por lo tanto tiene que pagar. Pero en el caso que transgredió, en el caso que infirió una de las 39 melajot, de los 39 categorías de trabajo que le traen la pena de muerte a la persona que lo transgredió en Shabbat, conjuntamente con el robo, entonces ahí no tiene que pagar 4 o 5 veces. Que Tzad dice, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo? Dice que Gon Shelo Iknalo H Tanua Bajatzera Lokea. Shenimzak Shotzim Reshut Reshut y su Shabbat Mejirab Baim Kehad. Por ejemplo, en el caso, como dijimos antes, que transfirió de un dominio al otro y en ese momento también robó. Entonces está robando y también está transgrediendo la prohibición de cargar en Shabbat de un dominio a otro en el mismo instante. Alajá Vav, Asa Shaliach Lishotlo, una persona, el ladrón, designó a una persona que esa persona faene para él, Beshahatlo Shaliach Beshabbat, y esa persona faenó en Shabbat. O sea, Rubén robó el animal y designó a Shimón que él le faene el animal para él. Y Shimón decidió faenar el animal en Shabbat. Area Ganab Hayab Betashomar Baruch Hamishah, el Ganab, el ladrón, está obligado a pagar la pena, la multa monetaria. Shareza Ganab lo asa von mitad betim. ¿Por qué? Porque aunque el designado, la persona que él había designado, faenó en Shabbat, y faenar en Shabbat es algo que se castiga con la pena de muerte, no obstante, él lo único que hizo es robarla. Aunque le dijo al otro que la faene, pero el otro eligió faenarlo en Shabbat, entonces él, la única transgresión que él hizo es robarlo, por lo tanto tiene que pagar. Los carbeanos se sujetan al Deshli a Jaime Tashlumin. ¿Sí? Ya dijimos que uno que faena a través de un emisario, a través de un
designado, tiene que pagar la multa de 4 o 5 veces. Halajá Zayn. Hayushnai Meidim Sheganav. Dos testigos dicen que esta persona robó. Ben Sheidu Hen Atzmam Shetavach o Mahar, Ben Sheidu Acherim Shetavach o Mahar. ¿Sí? No importa si ellos mismos también son los testigos que dicen que él faenó y lo vendió al animal, o si hay otros testigos que vienen y dicen que este hombre faenó y vendió el animal. Meshalem Tashumar Bajamishá, tienen que pagar 4 o 5 veces el valor del animal, depende de qué tipo de animales. Hayushnai Meidim Sheganav, sabían dos testigos que atestiguaron que él robó. Veidehad Meid Shetavach o Mohar, y un testigo viene y da testimonio que lo faenó o lo vendió. O Shehodame Atzmo Shetavach o Mohar, o si la persona que lo robó, el ladrón, él mismo dice que él lo robó, que él lo faenó o lo vendió. Meshalem Tashumei, que fue paga el doble. Entonces en ese caso solo paga el doble, solo paga la multa que se paga por robar y no paga la multa que se paga por faenar o por vender. ¿Por qué? Una regla general que habíamos visto anteriormente, que la vemos acá de vuelta, que es Amodeh Beknas Patur, una persona que admite en algo que si él en algo que en el caso que hubiese habido dos testigos, que él hizo eso, él tendría que pagar una multa. En el caso que él admite que hizo eso, él no paga la multa. Por lo tanto, acá hay dos testigos que lo robó, entonces tiene que pagar la multa del doble. Pero él admitió que él lo faenó y lo vendió, entonces en ese caso no tiene que pagar la multa de 4 o 5 veces, que hubiese tenido que haber pagado en el caso que hubiesen testigos y él no hubiese admitido, él no hubiese ¿cómo se dice? If he wouldn't have admitted. ¿Ok? Por lo tanto en este caso no paga 4 o 5 veces. ¿Quedó claro? Halajá Het. ¿Cómo se dice admit en español? Admitir. Sí, quedó claro. Ok. Admitió. Ok. Genial. Seguimos a la Hajet. Dice así el Rambam. ¿Qué pasa si una persona admitió acerca de una multa? O sea, admitió, por ejemplo, en el caso, dijo que sí, que yo lo faené y lo vendí, o lo vendí, y después vinieron testigos y dieron testimonio acerca de este hecho. O sea, él no es la fuente única. Después que él admitió, vinieron testigos. Y patur. Entonces, si él admitió en frente de la corte y en la corte, entonces está exento. Pero en el caso que él no admitió enfrente en la corte, sino admitió fuera de la corte, o admitió enfrente de dos testigos, pero no en la corte, enfrente de la corte, ¿sí? Entonces en ese caso tiene que pagar. ¿Por qué? Porque el testimonio real pasó a través de estos testigos dentro de la corte, entonces por lo tanto esa es la fuente de donde nosotros tenemos el testimonio, y en ese caso tiene que pagar la multa adecuada. Keitzad, ¿cómo es esto? Vamos a ver un ejemplo. Dice, Haudá bebedin sheganav, por ejemplo, en el caso así, que una persona admitió que él robó dentro de la corte, lo llevaron a la corte y él dijo, sí, yo robé. Entonces, en ese caso, solo tiene que pagar por el, ¿cómo se dice? Por el principal, no por el, por el capital, gracias. Solo tiene que pagar por el capital. ¿Por qué? Porque él admitió, siendo que admitió, no se le da la multa, no tiene que pagar el doble. Ahora, Aval y Mamar lo ganafti. Pero en el caso que en la corte dice, yo lo robé,
Shepatar atzmo min hakol, por lo tanto quiere ser exento de todo. Hubo edim sheganav, y vinieron testigos y dijeron que él sí robó. Vejazar v'amar bebedin tabachti mojarti. Y después que vinieron testigos que robó, él dice, yo faené y vendí el animal. Entonces, y después vinieron testigos y dijeron que él faenó y vendió, entonces ahí tiene que pagar 4 o 5 veces. ¿Por qué? Porque originalmente él había dicho que él no robó. O sea, de vuelta, en el caso que él viene a la corte y dice yo no robé nada. Vienen 2 testigos y dicen nosotros vimos que él robó. Después que los testigos vinieron y dijeron que él robó, él va y dice, sí, es verdad, robé, pero yo también, no solo robé, dice, pero lo faené y lo vendí. Y después vienen 2 testigos que ellos saben que él lo faenó y lo vendió. Con él admitir que él lo faenó y lo vendió, no se exoneró de pagar 4 o 5 veces. ¿Por qué? Porque originalmente había mentido. Originalmente había dicho que no robó. Entonces el testimonio no está basado en lo que él dijo. Una persona que roba un toro que le pertenece a dos socios y lo faenó o lo vendió, y en la corte admitió a uno de los dueños, pero el otro de los dueños no lo admitió. Es un caso medio raro. Y después vinieron 2 testigos a dar testimonio que él realmente faenó y lo vendió. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagarle al dueño al cual, no sé cómo se dice en español. Tiene que pagarle al dueño al cual él había mentido y dicho que no lo faenó y lo robó, que no lo faenó y lo vendió. A él le tiene que pagar la mitad de 5 veces el valor de este animal. ¿Por qué? Porque él le tendría que haber pagado 5 veces el valor del animal a los 2. Ahora, a uno de ellos, él admitió que lo faenó y lo vendió. Por lo tanto, a él no le tiene que pagar 5 veces. Pero al otro no lo admitió, entonces al otro le tiene que pagar la mitad de 5 veces el valor del animal. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Caso medio raro. ¿Quedó claro? Lo repetimos. Sí, ok. Seguimos entonces. Halajá Yud Alef. Dice, Dina ganab le shalem a kerem va kefol o tashumei arba'ah v'chamisha min nametaltelin shela. Ahora pasamos a hablar sobre cómo es que se paga. Dice, uno tiene que pagar el valor, el capital y el doble, la multa del doble por robar. Tiene que pagar de movibles, de muebles. Y lo necesita metal metido ordin la hasab o bien a colmen a fejon hasab que ya nezakin se no va a permitir sedeo. En el caso que no tiene muebles, se va a su campo y la corte accesa, ¿cómo se dice? El valor de su campo y saca de la mejor parte de su campo el valor que le debe a la persona que robó. En el caso que no tiene, evalúa, gracias. En el caso que no tiene inmuebles ni tampoco muebles, en el caso que él no tiene muebles ni inmuebles, entonces se lo vende a la persona misma. Se lo vende como esclavo y con ese dinero se paga a los dueños de aquella cosa que él había robado. Y esto se aprende claramente lo que dice en un pasuk en Éxodo 22.4 y 22.2. Halajá Yud Bet, Haish nimkar beninatov velo isha. Solo un hombre que robó se lo vende para compensar a los dueños del objeto robado.
pero una mujer no. Y esto es algo que lo recibimos en la Torah oral, que no se vende a una mujer, en el caso que robó y no tiene dinero para pagar, no se la vende. Ven a ganar en lo que quieren, y solo se vende a la persona cuando no tiene el dinero para pagar el capital, ¿sí? O sea, robó algo y no tiene cómo devolver el valor mínimo del capital, entonces ahí se lo vende a la persona. Pero para pagar el doble, para pagar multas, no se vende a la persona. Alajá Yud Gimel, Ganav eta Oved Kohavim o Hekdesh eno nimkar la keren arei ze alav chovat she'asher, en el caso que robó de un idólatra o de el templo, entonces ahí no se lo vende para juntar el capital, sino se espera hasta que junte esa plata, hasta que haga esa plata, y ahí es cuando se lo demanda. Alajá Yudalet, haya keren agneva shave 100 ven aganav shave 1,050 הרי זה נמכר, ושאר הקרן עם הכפל עליו חוב עד שיצא בשביעית וישיר ושלם. Una persona que robó algo que vale 100 y ahora no lo tiene. Y el ladrón vale 50. Si lo vendemos a esta persona vale 50. Entonces se lo vende y con ese dinero que la corte recibe por venderlo paga. Y el resto va a tener que pagar una vez que sale libre, después de los 7 años, cuando salen libres los esclavos, va a tener que seguir pagando lo que le debe. Allá a ganar Shave Mea Behad Eronimkar. En el caso que el ladrón vale 101 dólares, por ejemplo, en el mercado, y él robó algo que vale 100, entonces ahí no se lo vende. Eso se deriva de lo que dice en un pasuk, solo se lo vende porque dice en el pasuk y va a ser vendido por su robo. De ahí aprenden nuestros sabios que solo si él cubre, o por lo menos no vale más que su robo. En el caso que él vale más que su robo, no se lo vende para juntar un dinero que es inferior al valor de la persona. Por lo tanto, va a tener que esperar hasta que junte esa plata y con eso va a con eso van a pagar el valor. Alajat Tetvav, Ganav Nimkar de Ganav. En el caso que robó y fue vendido como un esclavo y después fue y robó de vuelta. Si robó una segunda persona, entonces cuando sale libre se lo vende de vuelta. O sea, robó, lo vendieron, después cuando salió libre robó de vuelta. Entonces si robó a otra persona se lo vende de vuelta y se lo paga. Inclusive si robó 100 personas se lo vende 100 veces. Pero si lo robó al primero una segunda vez, no se le vende una segunda vez, sino se le suma a lo que le debe, o sea, del dinero que hace, que se lo tiene que dar. Alajat Zain, ganav laze, v'chazav ganav laze, uno que robó a una persona, después fue y robó a otra persona. V'chazav ganav laze, kulan shutrimbo. Y después fue y volvió y robó al otro. Entonces son todos dueños de él. O sea, porque no puede pagar, entonces su cuerpo ya les pertenece. Y Mayudamav que negra keren shoshostaron bajot mi keren imkarum halkim benehem veshar akfalot chovalab. En el caso que el valor de esta persona cubre la deuda, entonces se lo vende a la persona y cada uno agarra su parte del dinero para cubrir, y el resto, cuando sea libre y trabaje, se lo paga. Pero en el caso que él vale más de lo que va a recibir, o sea, vale más del valor de lo que robó, entonces, como vimos antes, no se lo vende, sino tiene que trabajar y pagar del dinero que gana. Alajat Zain, Ganav Laze, V'chazav Ganav Laze, V'chazav Ganav Laze, perdón, Alajat Yud Zain, Shutim Sheganvu Ke'echad, Meshalshelim Benehem, V'chol Echad Mehem Nimkar B'chelko Min HaKeren, V'chol Mi Shedamav Yoter HaChelek HaKeren Shechayeb Bo Eno Nimkar.
En el caso que dos socios van y roban, entonces roban juntos, o sea, dos ladrones entran y roban juntos. Entonces se divide el valor entre los dos, tienen que los dos pagar la mitad. En el caso que no tienen dinero, entonces se vende para cubrir. Ahora, en el caso que uno de ellos vale más en el mercado de lo que habían robado, entonces se vende al otro para pagar el capital y para el resto tienen que los dos trabajar para cubrir las multas. Con esto concluimos el shiur de hoy, el tercer capítulo de las leyes de Gneva. Tomamos preguntas, si hay alguna. Si os quiere, mañana a las 22 horas en este canal. Y mañana va a ser el último día que vamos a usar este canal. Están todos invitados a decirles chau. Y vamos a pasar al canal nuevo. La verdad, una lástima, porque aunque el otro tiene muchas más funciones, este es más práctico, más simple, el video es mejor. ¿Qué les parece a ustedes? El otro tiene una función de que se pueden ver, todos los que tienen webcam se pueden ver simultáneamente. ¿Les interesa ese feature? ¿O les parece que es mejor así? Ok, a Jaime no le interesa. El canal nuevo vamos a mandar un email con la dirección. Y también va a estar, siempre pueden ir a nuestra página rambamdiario.com. O no agrega, ok, a rambamdiario.com o a nuestro blog, y ahí siempre van a poder encontrar un link. De última, siempre pueden mandarme un email a mi personal o info@rambamdiario.com, y con eso siempre van a poder estar al tanto. Ok, sí, no, a mí también me parece, pero hay gente que a veces cuando se ven todas las caras tiene más pinta de shiur, así, de una clase, cada uno se pueden conocer, se pueden, no sé, es más, parece más real. Creo que agrega algo, pero sí, digo, bueno, también cada uno va a poder prender su cámara si le interesa, si no, no. Bueno, paro la grabación.